A continuación trabajaremos el tema correspondiente a variables aleatorias. En esta sesión vamos a dar la definición, ejemplos de variables aleatorias, daremos el concepto de distribución de una variable aleatoria y el de función de distribución de una variable aleatoria real. Las variables aleatorias son casos particulares de las llamadas funciones medibles. ¿Qué es o cómo se define una función medible? Para ello, nosotros tenemos que considerar dos conjuntos medibles, llamémoslo un conjunto omega, F, un conjunto medible, y otro conjunto medible, llamémoslo omega moño, F moño. Entonces, vamos a decir que una aplicación F de omega en omega moño es medible si y solamente si la imagen recíproca por F de cualquier conjunto que pertenezca a la sigma álgebra F moño es un elemento de la sigma álgebra F. Entonces, si solamente si F a la menos 1 de B pertenece a F para todo B que esté en F moño. Cuando el espacio de partida, es decir, el espacio omega F, está dotado además de una medida de probabilidad, entonces la función medible se conoce como una F moño variable aleatoria. En este primer ejercicio, entonces, estamos considerando el siguiente conjunto. Estamos considerando el conjunto omega A, B, C. La sigma álgebra F que vamos a considerar sobre este conjunto es la sigma álgebra cuyos elementos son vacío, conjunto cuyo único elemento es A, conjunto cuyos elementos son B y C. Y P va a ser la medida de probabilidad definida como sigue. P de A va a ser igual a 1 si B es un elemento del conjunto A y 0 en otro caso. Vamos a considerar ahora la aplicación X que va de omega en omega moño, donde el omega moño es el conjunto cuyos elementos son 1 y 2 y F moño es la colección de todos los subconjuntos de omega moño. La aplicación X la vamos a definir como sigue. A A lo vamos a mandar a 1, a B y a C lo vamos a mandar en 2. Entonces nos están pidiendo, ¿sí?, verificar si esta aplicación es o no una variable aleatoria. Y si es una variable aleatoria, mirar a ver entonces cuál sería la distribución de esta variable aleatoria X. Entonces, comencemos a ver si efectivamente esta variable X es o no es una variable aleatoria. Entonces, de acuerdo con lo que dijimos hace un momento, lo primero que tenemos que mirar es si la imagen recíproca por X de todos y cada uno de los elementos de F moño son elementos de F o no. Entonces, miremos, el F moño en este caso está constituido por los conjuntos vacío, conjunto cuyo único elemento es 1, conjunto cuyo único elemento es 2 y el omega moño total. ¿Listo? ¿Cuál es la imagen recíproca por X del conjunto vacío? Pues son todos los elementos del conjunto omega cuya imagen cae en vacío. Pues obviamente no hay ninguno, o sea, la imagen recíproca por X de vacío es vacío. La imagen recíproca por X del conjunto cuyo único elemento es 1, pues es el conjunto cuyo único elemento es A. La imagen recíproca por X, ¿no es cierto?, del conjunto cuyo único elemento es 2 es el conjunto B y C. Y la imagen recíproca por X de omega moño, pues es evidentemente omega. Entonces ahora vamos a ver qué pasa. Observamos que la imagen recíproca por X de vacío es un elemento de la sigma álgebra F. La imagen recíproca por X del conjunto cuyo único elemento es 1 es el conjunto cuyo único elemento es A y ese es un elemento de F. La imagen recíproca por X del conjunto cuyo único elemento es 2 es el conjunto B y C que también está dentro de F y la imagen recíproca por X del conjunto omega moño pues es el omega. Con esto estamos verificando que efectivamente esta aplicación X es una variable aleatoria.
Entonces, esto está en F, esto está en F, este de acá es un elemento de F, este es un elemento de F. Luego, X es una F moño, variable aleatoria. Ahora veamos a ver a qué es igual la distribución de esta variable aleatoria. Recuerden que la distribución de una variable aleatoria no es otra cosa que la medida transportada por X, ¿sí? Y en este caso, entonces sería, estamos definiendo P sub X, entonces va a ser una aplicación que va a estar definida sobre el F moño, ¿sí? Va a tomar valores en el intervalo 0, 1. ¿Y cómo lo vamos a definir? Pues a un B que pertenezca a F moño lo vamos a llamar, lo vamos a enviar en P sub X de B, y esto por definición no es otra cosa que la probabilidad de la imagen recíproca por X de B, ¿cierto? Entonces, aquí nosotros vemos que todo esto tiene sentido, pues la imagen recíproca por X de un B que está en F moño, por ser X una variable aleatoria, es un elemento de F, y al ser un elemento de F, tiene sentido preguntarse cuál es la probabilidad de ese elemento. Entonces, para el caso que nosotros estamos considerando aquí, vemos entonces que P sub X, ¿no es cierto? O sea, la distribución de esta variable que va de F moño, intervalo 0, 1, entonces, ¿qué es? Los elementos de F moño son vacío, conjunto cuyo único elemento es 1, conjunto cuyo único elemento es 2 y el omega moño. Entonces, a vacío pues me lo va a mandar en 0, porque sería P de vacío que es 0. Conjunto cuyo único elemento es 1, entonces me lo va a mandar en P del elemento del conjunto cuyo único elemento es A. Pero la probabilidad del conjunto cuyo único elemento es A, por la forma como se definió P en este caso, entonces también es 0. Entonces aquí este se va a ir en 0. ¿Listo? Entonces 1, entonces 0, 2. Entonces sería P de la imagen recíproca por X del conjunto cuyo único elemento es 2. Es decir, es P del conjunto cuyos elementos son B y C. Por la forma como se definió la P, entonces eso es 1. Y de igual manera, P sub X de omega moño es P de omega, que también es 1. Listo. Veamos ahora el siguiente ejercicio. Vamos a suponer que el conjunto omega es el conjunto cuyos elementos son 1, 2, 3. F va a ser la sigma álgebra, cuyos elementos son vacío, conjunto cuyo único elemento es 1, conjunto cuyos elementos son 2 y 3, y el omega. Y P, una medida de probabilidad sobre omega F. Para lo que vamos a hacer a continuación, no la vamos a especificar, no vamos a especificar quién es P. Y la pregunta que nos hacen es si X de omega en R, dada por X de omega igual a omega cuadrado, es una variable aleatoria real o no. Entonces, lo primero que vamos a recordar es qué ocurre en el caso en el cual nosotros tenemos una variable aleatoria real. Cuando hablamos de variables aleatorias reales, entonces estamos asumiendo que el conjunto de llegada, el R, está adornado con la sigma álgebra de Borel, es decir, la sigma álgebra, ¿sí?, generada por todos los intervalos abiertos de R, que a su vez coincide con ¿qué? Con la sigma álgebra generada por todos los intervalos de la forma menos infinito X. ¿Qué significa ser una sigma álgebra generada? Es la menor sigma álgebra que contiene al conjunto generador. Entonces, en el caso de variables aleatorias reales, para ver si algo es o no es una variable aleatoria, basta con mirar si la imagen recíproca por X de intervalos de la forma menos infinito X con X en los reales, si esto pertenece a la sigma álgebra del conjunto de partida o no. ¿Sí? Entonces, esta es la pregunta, si esto pertenece a F, sí o no, para cada X que pertenece a R. Entonces la pregunta es si esto se tiene o no.
Entonces veamos a ver. Entonces en este caso la aplicación que estamos considerando está X, entonces va de omega en R, entonces los elementos son 1, 2, 3, a 1 lo va a enviar en 1, a 2 en 4 y a 3 en 9. Entonces veamos a ver qué pasa con las imágenes recíprocas de intervalos de la forma menos infinito X. Cuando uno tiene un X en los reales, entonces hay solamente las siguientes opciones para ese X. O es menor que 1, o está entre 1 y 4, o es mayor que 9. Veamos a ver qué ocurre en cada uno de estos casos. Si el X es menor que 1, entonces, ¿qué va a pasar con la imagen recíproca por X del intervalo menos infinito X? Pues en otras palabras, ¿esto qué sería? Va a ser igual a todos aquellos elementos de omega que tienen una imagen menor que 1. Pues no hay ninguno, entonces esto es vacío. Si el X está entre 1 y 4, entonces la imagen recíproca por X del intervalo menos infinito X no va a ser otra cosa que aquellos que tienen como imagen a 1, que sería el conjunto cuyo único elemento es 1. Si el X está entre 4 y 9, entonces la imagen recíproca por X del intervalo menos infinito X van a ser todos aquellos elementos que tienen una imagen menor que 4. Entonces son los que tienen como imagen a 1 o a 4. Y en este caso, entonces serían los elementos 1 y 2, ¿cierto? Y si el X es mayor o igual que 9, entonces la imagen recíproca por X del intervalo menos infinito X, pues va a ser todo el omega, es decir, 1, 2, 3. Si ustedes observan, aquí en este caso tenemos que vacío pertenece a F, listo. Conjunto cuyo único elemento es 1 pertenece a F, sí, pero el conjunto cuyos elementos son 1 y 2 no pertenece a F. Esto no pertenece a F y en consecuencia X no es una variable aleatoria real. Bueno, bien, veamos ahora el siguiente ejercicio. Vamos a suponer que tenemos omega fp, un espacio de probabilidad. Vamos a suponer que A y B son elementos de la sigma álgebra F y que esos son eventos independientes. Supondremos que la probabilidad de A es 2/5 y que la probabilidad de B es 3/5. Y vamos a considerar la variable aleatoria X dada de la siguiente manera. X de omega va a ser igual a 0 si el omega pertenece a unión B complemento. Un medio si omega pertenece a A intersectado con B. 1 si omega pertenece a menos B y 2 si omega pertenece a B menos A. Entonces, aquí, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Habíamos hablado de la distribución de una variable aleatoria. La distribución de una variable aleatoria está definida para cualquier tipo de variables aleatorias, porque finalmente, ¿qué es la distribución de una variable, de una f moño variable aleatoria? Es la medida de probabilidad sobre el espacio de llegada omega f moño transportada por x. ¿Qué es lo que hacemos? Transportamos la medida de probabilidad que había en el espacio de partida a través de la aplicación X. ¿De qué manera? Ustedes lo observaron aquí. Simplemente P sub X de B va a ser P de X a la menos 1 de B. Cuando estamos trabajando con variables aleatorias reales, nosotros tenemos que, para ver si algo es o no es una variable aleatoria real, nos basta con verificar si la imagen recíproca por X de un intervalo de la forma menos infinito X pertenece a F o no para cada X en los reales. Si es una variable aleatoria real,
Entonces, evidentemente, este x a la menos 1 del intervalo menos infinito x va a tener una medida p, ¿sí?, determinada por la medida de probabilidad p que estemos considerando sobre el espacio de partida. ¿Y qué sería eso en ese caso? Fíjense que sí, entonces acá hacemos una observación. Si x de omega en R es una variable aleatoria real, entonces para todo x que pertenezca a R, se tiene que la imagen recíproca por x del intervalo menos infinito x, ¿sí?, es un elemento de f, siendo f, la sigma álgebra dada por la sigma álgebra sobre omega considerada, ¿sí? Porque ya sabemos que si estamos hablando de una variable aleatoria real o de una variable aleatoria en general, pues el espacio de partida tiene que estar adornado con una sigma álgebra. Entonces, si esto es así, entonces tiene sentido preguntarse por P de x a la menos 1 del intervalo menos infinito x, que eso fue lo que nosotros llamamos antes, aquí lo teníamos, teníamos P sub x de el intervalo menos infinito x, pues ¿qué es? Es P de la imagen recíproca por x del intervalo menos infinito x, ¿cierto? ¿Y esto qué es? Esto es P del conjunto de todos los omega en omega, tales que x de omega pertenece al intervalo menos infinito x, es decir, tal que x de omega es menor o igual que x. Y esto es lo que nosotros acostumbramos a llamar P, ¿sí?, de el intervalo menos infinito x, y a esto se acostumbra a denotar simplemente, ¿sí? Perdón. ¿Sí? Y a esto es a lo que acostumbramos a llamar simplemente la función de distribución de la variable aleatoria x evaluada en el punto x. Es decir, esto es la probabilidad de que x sea menor o igual que x, y a esto es a lo que se le llama la función de distribución de la variable aleatoria real x. La distribución y la función de distribución de una variable aleatoria real están íntimamente relacionadas. ¿En qué sentido? Es claro que si nosotros conocemos la distribución de una variable aleatoria real x, entonces inmediatamente vamos a conocer la función de distribución de la variable aleatoria. Lo interesante es que el recíproco también es cierto, es decir, si conocemos la función de distribución de la variable aleatoria x, entonces conocemos la distribución de la variable. Entonces, habiendo aclarado esto, vamos a pasar a mirar cuál es la solución del problema que nos están proponiendo en este ejercicio número 3. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que verificar es quién es la variable aleatoria x exactamente y cuál sería entonces su distribución. Entonces tenemos lo siguiente. Entonces, solución al ejercicio. Bueno, voy a borrar esto para tener espacio para resolver el problema. Entonces, tenemos lo siguiente. Entonces, solución al problema. Solución. Entonces, x es una variable aleatoria que está tomando ¿qué valores? 0, 1 medio, 1 y 2. Estos puntos los vamos a tomar como puntos de referencia para mirar a ver cuál sería la función de distribución de esta variable. Entonces, por lo que hicimos hace un momento, la función de distribución de la variable aleatoria x, evaluada en un x, está simplemente definida como la probabilidad de que x sea menor o igual que x. En nuestro caso,
sabemos que la variable aleatoria x está tomando los valores, entonces veamos a ver cuáles son. Son 0, 1 medio, ¿sí? 1 y 2. ¿Listo? Entonces comenzamos a mirar qué pasa en cada uno de los casos, si el x es menor que 0, si el x está entre 0 y 1 medio, etc. Entonces nosotros tenemos lo siguiente. Entonces f sub x evaluada en un x. Entonces, ¿qué es? Veamos a ver. Si el x es menor que 0. Si el x es menor que 0, entonces f sub x de x es la probabilidad del conjunto de todos los omega en omega para los cuales x de omega es menor que 0. Evidentemente no hay ninguno que tome un valor menor que 0, entonces esto va a valer 0 si x de x es menor que 0. ¿Qué pasa si el x está entre 0 y 1 medio? Entonces va a ser sencillamente la probabilidad del conjunto de todos los omega en omega para los cuales x de omega es menor o igual que x, pero el x lo estamos tomando entre 0 y 1 medio. Entonces en ese caso son P del conjunto de todos los omega en omega para los cuales x de omega es igual a 0, ¿no es cierto? Y esta nos dice que va a ser igual a 0 si el omega está en A unión B complemento, ¿no es cierto? Por consiguiente, entonces P, vamos a mirar quién es P, ¿sí? De A unión B complemento. Pues nosotros sabemos que esto es P de A complemento intersección B complemento. Pero ¿qué sabemos nosotros? Nos dijeron que los eventos A y B son independientes. Si A y B son independientes, entonces A complemento y B complemento también lo son. Y en consecuencia, esto nos va a dar igual a la probabilidad de A complemento por la probabilidad de B complemento. Esto por independencia de los eventos. Pero la probabilidad de A complemento es 1 menos la probabilidad de A, es decir, es 3/5. Y la probabilidad de B complemento es 1 menos la probabilidad de B, es decir, 2/5. Entonces esto nos va a dar igual a 6 sobre 25. Entonces f sub x de x es 6 sobre 25. Si el x está entre 0 y 1 medio. Veamos a ver qué pasa si el x está entre 1 medio y 1. Entonces si x está entre 1 medio y 1. Entonces lo que nosotros aquí estamos preguntándonos es por P del conjunto de todos los omega en omega para los cuales x de omega o bien es 0 o bien es 1 medio. Entonces sería los que tienen valor 0 son los que están en omega menos A unión B. Y los que tienen valor 1 medio son los que están en A intersectado con B. Entonces veamos a ver cuál es la probabilidad de los que están en A intersectado con B. Pre de A intersectado con B, como son independientes, entonces aquí por independencia es la probabilidad de A por la probabilidad de B, y entonces esto nos da 2/5 por 3/5, es decir, nos da 6 sobre 25, más este 6 sobre 25 que llevábamos antes es igual a 12 sobre 25. Si x está entre 1 medio y 1. Si el x está entre 1 y 2, entonces, ¿qué pasa? Pues entonces tendríamos que la probabilidad del conjunto de todos los omega en omega para los cuales x de omega es menor o igual que sx, cuando el x está aquí entre 1 y 2, pues es P del conjunto de todos los omega en omega cuya imagen por x o es 0, o es 1 medio, o es 1. Entonces son aquellos omega que o bien están en A menos A unión B, o bien están en A intersectado con B, o bien están en A menos B. Como aquí ya hemos acumulado hasta 12 sobre 25, nos falta mirar cuál sería la probabilidad de A menos B. Entonces la probabilidad de A menos B pues es la probabilidad de A
intersectado B complemento. Como A y B son independientes, A y B complemento también lo son. Entonces daría la probabilidad de A por la probabilidad de B complemento. La probabilidad de A era 2 quintos y la de B complemento también es 2 quintos. Entonces 2 quintos por 2 quintos, es decir, me da 4 sobre 25 más 12 sobre 25 me da 16 sobre 25. Entonces 16 sobre 25. Y ahora la otra opción es que el x sea mayor o igual que 2. Si el x es mayor o igual que 2, entonces tenemos que mirar, ¿sí?, cuál es la probabilidad del conjunto de todos los omega en omega para los cuales x de omega es menor o igual que x. Entonces sería todos aquellos omega para los cuales o bien su imagen es 0, o bien su imagen es un medio, o bien su imagen es 1, o bien su imagen es 2. Entonces ya acumulamos todo esto y vamos a ver cuál es la de B menos A. Entonces la probabilidad de B menos A es la probabilidad de B intersectado A complemento, que es la probabilidad de B por la probabilidad de A complemento. La probabilidad de B es 3 quintos y la probabilidad de A complemento también es 3 quintos, ¿no es cierto? Y entonces esto nos daría 9 quintos. 9 quintos más 16, no, perdón, 9 sobre 25 más 16 sobre 25 es 1. Entonces, esta sería la función de distribución de esa variable aleatoria x. Entonces va a dar 0 si el x es menor que 0, 6 sobre 25 si el x está entre 0 y 1 medio, 12 sobre 25 si el x está entre 1 medio y 1, 16 sobre 25 si el x está entre 1 y 2, y 1 si el x es mayor o igual que 2. Veamos entonces ahora este nuevo ejercicio. Nos están diciendo, supóngase que la función de distribución de una variable aleatoria real x está dada de la siguiente manera. Me están diciendo que f sub x de x es igual a 1 quinto si, por indicadora del intervalo 0 más infinito, 3 quintos por indicadora del intervalo 1 infinito y 1 quinto por indicadora del intervalo 3 infinito. Vamos a recordar inicialmente esa notación de indicadores. Entonces, nosotros tenemos, cuando nosotros hablamos de indicadora de un conjunto, entonces cuando nosotros decimos indicadora de A, ¿sí?, evaluado en un omega, esto va a ser igual a 1 si omega está en A y 0 si omega no está en A. Por consiguiente, si nosotros decimos indicadora del intervalo 0 infinito evaluada en un x, entonces esto va a ser igual a 1 si el x es mayor o igual que 0 y vale 0 en otro caso. La indicadora del intervalo 1 infinito evaluado en un x, pues va a ser igual a 1 si el x es mayor o igual que 1, 0 en otro caso. Y la indicadora del intervalo 3 infinito, 3 infinito, evaluado en un x, va a ser igual a 1 si x es mayor o igual que 3 y 0 si x es menor que 3, ¿no es cierto? 0 en otro caso. Bueno, entonces vamos a ver qué está pasando con el conjunto, la función que nosotros estamos considerando. Entonces acá tenemos que nos estaría dando lo siguiente. Fíjense, me dicen 1 quinto por indicadora del intervalo 0 más infinito. Entonces cuando el x es mayor o igual que 0, esta aplicación va a valer 1, ¿no es cierto? Si el x es mayor o igual que 0, esa va a valer 1, pero estas dos de aquí van a valer 0, si el x es mayor o igual que 0. Entonces, vamos a reescribir esa función que nos están dando ahí.
Entonces, la función de distribución de la variable aleatoria x, que nos están dando acá, entonces va a ser igual f sub x, f sub x de x va a ser igual. Entonces, si el x es menor que 0, todas estas indicadoras van a valer 0. Entonces va a valer 0 si el x es menor que 0. Si el x está entre 0 y 1, 0 es menor o igual que x, menor que 1, entonces, ¿qué pasa? La indicadora del intervalo 0 más infinito vale 1, pero la indicadora del intervalo 1 más infinito y la indicadora del intervalo 3 más infinito valdrían 0. Entonces, la función de distribución me daría 1/5 si el x está entre 0 y 1. Si el x está entre 1 y 2, y 1 y 3, perdón. Entonces, en ese caso, la indicadora del intervalo 0 más infinito evaluado en un x daría 1. La indicadora del intervalo 1 más infinito evaluado en x también valdría 1, pero la indicadora del intervalo 3 más infinito evaluado en x nos daría 0. Entonces, el valor de la función de distribución aquí sería 4/5. Y si el x es mayor o igual que 3, entonces todas las indicadoras valen 1 y en consecuencia esta función vale 1. Eso es lo que nos están diciendo. Entonces ahora tenemos que mirar a qué es igual la función de distribución, ya tenemos la función de distribución, entonces ahora tenemos que mirar a qué son iguales estas probabilidades. La probabilidad de que x esté entre menos 1 y 1, la probabilidad de que x sea menor o igual que 3 medios y la probabilidad de que x sea igual a 0. Para eso, para poder mirar a qué son iguales esas probabilidades, nosotros debemos recordar cómo es que uno define la probabilidad de la probabilidad del intervalo de la forma menos infinito x. Nosotros sabemos que f sub x de x, por definición, está definido como la probabilidad de que x sea menor o igual que x. Entonces, aquí, cuando nosotros queremos calcular cuál es la probabilidad, por ejemplo, de el intervalo de que x esté entre a y b, con a y b en los reales. Nosotros queremos saber eso. Entonces, nosotros observamos que los reales nosotros lo podemos expresar como la unión de tres conjuntos disyuntos. Tendríamos, aquí está A y aquí está B. Entonces, R yo lo puedo escribir como el intervalo menos infinito A, ¿no es cierto? Unión con el intervalo A, B, y esto unido con el intervalo B más infinito. Pero, entonces, la probabilidad de R, ¿no es cierto? De R, pues va a ser igual, esto va a ser igual a 1, y esto va a ser igual a P de que X sea menor que A, más P de que X esté entre A y B, y más P de que X sea mayor que B. En otras palabras, lo que nosotros tenemos es que la probabilidad de que X esté entre A y B es igual a 1 menos la probabilidad de que X sea mayor que B, que es la probabilidad de que X sea menor o igual que B, menos la probabilidad de que X sea menor que A. Pero esto, ¿qué es? Esto no es otra cosa que la función de distribución de la variable aleatoria X evaluada en el punto B, menos el límite por la izquierda de la función de distribución de la variable aleatoria X en el punto A. ¿Listo? Entonces, esa es una primera cosa que observamos. De manera similar, podemos mirar cuál es la probabilidad de que X esté entre A y B, ¿sí? Con el intervalo abierto. Entonces, en ese caso, nosotros preguntamos cuál es la probabilidad de que X esté entre A y B. Entonces, esta es la pregunta. Entonces, nosotros vemos que R, ¿no es cierto?, es igual al intervalo
menos infinito a cerrado en A, unido el intervalo abierto AB, y esto unido el intervalo B más infinito. En consecuencia, P sub X de R, probabilidad de que X pertenezca a los reales, pues esto es 1, y esto es igual a P sub X del intervalo menos infinito a más, más P sub X intervalo AB más P sub X del intervalo B más infinito. ¿Y eso qué me está indicando a mí? Me está indicando sencillamente que la probabilidad de que X esté entre A y B con abierto en A y abierto en B va a ser igual a lo siguiente. Entonces veamos a qué nos va a dar. Entonces, un momento, voy a resumir aquí mis cantidades. Esto lo acabamos de verificar. Esto es F sub X de B menos F sub X límite por la izquierda en el punto A. Listo. Y este entonces nos está dando, vamos a ver, la probabilidad de que X esté entre, probabilidad de que X esté entre A y B, pues va a ser igual a, de acuerdo con lo que tenemos aquí, nos daría 1 menos la probabilidad de que X sea, aquí nos estaría dando 1 menos P sub X de B infinito y menos P sub X de menos infinito abierto, cerrado en A, ¿cierto? Entonces esto daría P sub X de menos infinito B, abierto en B, y menos P sub X de menos infinito B, eso es límite por la izquierda de la función de distribución, límite por la izquierda en el punto B, menos, y aquí nos estaría dando F sub X en A. Listo, entonces tenemos ya estas expresiones y veamos a ver entonces finalmente cuánto nos da todo. Entonces lo que nosotros vamos a tener acá, para el caso particular, nos dicen a qué es igual la probabilidad de que X esté entre entre menos 1 y 1. Entonces, de acuerdo con lo que acabo de mencionar, entonces tenemos luego, en nuestro caso particular, entonces nosotros tenemos que P de que menos 1 menor que X menor que 1, entonces va a ser igual límite por la izquierda de la función de distribución en el punto 1 menos el valor de la función de distribución de la variable aleatoria X en el punto menos 1. Entonces acá es límite por la izquierda. ¿Listo? ¿Sí? Y pues acá entonces lo que tenemos que mirar es cómo nos está dando esta función. Entonces aquí es el límite por la izquierda en el punto 1 sería 1/5 y F sub X de menos 1 es 0. Entonces esto me estaría dando 1/5. En la parte B estaríamos diciendo la probabilidad de que X sea menor o igual que 3/2. ¿Esto qué es? Pues es la función de distribución de la variable aleatoria X, pero evaluada en el punto 3/2. Y F de X evaluada en el punto 3/2 me estaría dando 4/5. 4/5. Y la probabilidad de que X sea igual a 0, pues esto es lo mismo que la probabilidad de que X sea mayor o igual que 0 y menor o igual que 0, es decir, nos estaría dando la función de distribución de la variable aleatoria X evaluada en el punto 0 menos la función de distribución límite por la izquierda en el punto 0, es decir, nos está dando el salto que hace la variable en el punto 0, o sea, esto nos estaría dando 1/5. ¿Listo? Bueno.
Aquí, en este ejercicio, a nosotros nos dicen, den un ejemplo de dos variables aleatorias diferentes, x y y, que tengan la misma distribución. Entonces, pues acá lo que nosotros tenemos que entrar a mirar es si esto es posible o no. O sea, encontrar dos variables aleatorias que tengan exactamente la misma distribución, pero que sean diferentes. Entonces, veamos a ver cómo lo podríamos construir. Voy a comenzar con, entonces, sea omega igual al conjunto AB. Vamos a considerar F, la sigma álgebra de partes, y vamos a considerar P, C, la variable P, la medida de probabilidad, P, la medida de probabilidad determinada por este vector de probabilidades, por el vector de probabilidades, P igual a un medio. ¿Listo? Y vamos a suponer que vamos a tomar entonces ahora, vamos a ver cómo nos queda. Vamos a considerar ahora omega moño igual a 1, 2, F moño igual a vacío, conjunto cuyo único elemento es 1, y 2, omega moño. Listo. Y vamos a mirar a ver dos variables aleatorias x que vaya de omega en omega moño, y que vaya de omega en omega moño. Vamos a poner A y B. Entonces a que lo mande en 1, a B que lo mande en 2, y a B a lo mande en 2, y entonces A lo mande en 1, perdón, A lo manda en 1, lo manda en 2, y a B 2 y 1. Vamos a ver si este ejemplo me sirve. Entonces, veamos a ver cuál es la distribución de la variable aleatoria x y cuál es la distribución de la variable aleatoria y. Entonces, peso x va a estar definido de f moño en 0, 1. Y entonces sería de vacío, conjunto cuyo único elemento es 1, conjunto cuyo único elemento es 2 y omega moño. Entonces, a vacío me lo manda en P sub x de vacío, o sea, P de x a la menos 1 de vacío. Entonces, eso me da 0. P sub x del intervalo del conjunto cuyo único elemento es 1, pues son todos aquellos que es P de el conjunto de todos los omega en omega cuya imagen es 1, y eso sería P de A, que sería entonces un medio. P de este también va a ser entonces un medio, y este va a ser 1. Y P sub y, entonces va de F moño, intervalo 0, 1. Entonces aquí va vacío, elemento es 1, conjunto que único elemento es 2, y el omega moño, entonces P de vacío pues es, P sub y de vacío es 0,
P sub y del conjunto cuyo único elemento es 1 coincide con P de B, pero P de B es un medio. P de este conjunto, esto también es un medio. Y P de omega moño es 1. Entonces ahí tienen ustedes un ejemplo sencillo de